minutos que se disputaron el domingo y que obviamente nos entregan una serie 1-1 que bueno, obviamente obliga a que se termine al menos como muy temprano en un quinto juego, así que no va a haber barrida por parte de ninguno de los dos. Y obviamente vamos a estar expectantes analizando lo que fue el triunfo de los Warriors del domingo y obviamente haciendo la previa porque tenemos más cerca el de mañana que el que se disputó hace 2 noches. Sí, mañana mismo se va a jugar el juego 3, el que para muchos define el desarrollo de la serie. Según la NBA, esta es la ocasión número 40 en la historia de las finales. Han jugado 75 finales, contando esta obviamente, en la historia de la liga. Y esta es la número 40 en la que los dos primeros partidos se reparten entre los equipos que protagonizan justamente la eliminatoria. Es decir, que llega el tercero 1-1. En el 82% de los casos, quien ganó el juego 3 terminó siendo el campeón. Así que es muy importante este juego 3. Crean o no, no hace falta creer, son datos, factos, como se dice ahora en Twitter, que están ahí. Después, bueno, pueden agrandarse o pueden ir en contra de esos datos, las cosas que suceden en la cancha, pero la realidad es que normalmente quien ganó el juego 3 terminó siendo el campeón. Y eso, en cierto punto, podríamos decir que le pone muchísima presión encima a Boston Celtics, pero también lo beneficia porque está jugando de local en el TD Garden y se supone que tendría que defender la fortaleza que es su casa. Aunque en estos playoffs ha jugado mejor de visitante que de local, ha ganado más de visitante que de local y ha terminado cerrando sus series o ganando sus series en el estadio del rival. Así que no sé si es un beneficio, presión, no lo sabemos. La realidad es que este juego 3 va a ser determinante porque hasta ahora hemos visto dos situaciones completamente distintas. Una en la que Golden State llegó al último cuarto con una ventaja considerable, buena, de 12 puntos, pero terminó sufriendo uno de los comebacks, uno de los regresos, una de las remontadas más históricas en las finales de la NBA, cuando Boston Celtics en el juego 1 le dio vuelta al partido y terminó ganando por 12 puntos. Luego, en el juego 2, sí supo cerrar ese partido, llegó con una ventaja mucho mayor, creo que fue de 23 puntos cuando entró al último cuarto, y se llevó la victoria. La realidad es que creo que podemos empezar a analizar, Emi, el juego 2, porque el 1 ya lo hicimos, y también traer algunas cosas de ese primer partido, pero principalmente lo que sucedió en la jornada que se dio el domingo pasado. Me parece que la clave estuvo más allá del gran rendimiento de Curry, ahora lo vamos a hablar, de los triples de Jordan Poole, de que Boston no tiró bien, de que quizás Gary Payton II ya se ha ganado los minutos más importantes de estas finales en lo que queda de la misma. Creo que la clave fue que Boston no jugó a lo Boston. O sea, que Golden State forzó a los Celtics a no jugar de la manera que los Celtics están acostumbrados a hacerlo desde enero en adelante. Ha sido un equipo que desde ese entonces siempre se caracterizó por su defensa. No defendió mal en el partido 2, de hecho yo creo que defendió bien y lo ha hecho por momentos en este encuentro, pero no creo que haya sido o sea, ha tenido raptos en los que Golden State lo superó ofensivamente hablando, pero no ha sido una mala defensa de los Celtics, ni mucho menos. Pero sí en ataque se ha destacado Boston desde enero en adelante por ser un equipo muy solidario, que pasaba mucho la pelota, que siempre encontraba el hombre libre, que no forzaba situaciones, todo lo contrario a lo que habíamos visto de enero hacia atrás, o sea, de octubre hasta enero. Un equipo anárquico que forzaba tiros liderado por Jaylen Brown y por Jason Tatum en ese sentido, al que el propio Marcus Smart les tuvo que decir justamente que pasaran más la pelota, que el equipo contrario sabía que Jaylen Brown y Jason Tatum la iban a tener y que era muy predecible el ataque de los Celtics. Por eso digo que la gran clave de este partido fue hacer, por el lado de los Warriors obviamente, que fueron los ganadores, hacer que los Celtics se parecieran más a los de octubre hasta enero que a los actuales Boston Celtics, que son finalistas de la NBA y
por algo llegaron a esta instancia. Esa va a ser también para mí la clave de los próximos partidos. ¿Cuánto Golden State puede hacer que Boston esté en esa situación incómoda en la que no sea el equipo que fue durante todos los playoffs? ¿Y cuánto Boston puede escaparse de esa trampa que le está planteando Steve Kerr a la hora de pensar en, bueno, sigo jugando a mi ritmo, sigo jugando a lo que yo sé hacer y a lo que me funciona más, y no importa el resultado, me mantengo bajo mis reglas, que es algo que había hecho en el juego 1, a pesar de ir perdiendo hasta por 15 puntos, siguió jugando igual y terminó dándole resultados. Sí, totalmente. A ver, obviamente esa es la ecuación fácil que puede llegar a necesitar completar el equipo de Boston para quedarse con estos 2 partidos en su casa y volver a San Francisco con la serie 3-1 arriba. Pero también hay que tener en cuenta que los ajustes que hizo el equipo de los Warriors a lo largo de todo este segundo juego fue principalmente en defensa. Estamos hablando de un equipo que venía con un rating defensivo con el segundo peor rating defensivo que había afrontado en estos playoffs, con 129 de rating. Y este partido fue de 89,8, que de hecho, por el contrario, ese 89,8 ofensivo por parte de Boston es también su segundo peor en estos playoffs. Es decir, defensivamente hablando fue la mejor noche, o en realidad la segunda mejor noche de los Warriors en lo que va de esta postemporada, y por el contrario forzaron a Boston a tener una de sus peores, que también creo que hay un dato importante en esto para poder entenderlo un poco más, que fue, primero, Boston no cuidó bien la pelota, terminó con 18 pérdidas, y a este nivel sabemos que las 18 pérdidas son prácticamente lapidarias. A ver, 18 pérdidas en un partido es un número muy alto, pero en finales te lo van a hacer pagar caro. Y los Warriors lograron hacer que esas pérdidas del equipo de Boston terminen siendo pagadas por el equipo de Ime Udoka, porque de esas 18 pérdidas vinieron 33 puntos tras pérdida por parte de los Warriors. Es decir, pasaron de 15 puntos tras pérdidas de Boston ante las 12 que tuvo el equipo de los Warriors a 33 sobre 18, es decir, no hubo casi punto de comparación entre lo que fue un equipo aprovechándose de los errores del otro. Y me parece que esa es una pieza importante, también teniendo en cuenta lo que había sido ese primer partido, porque en el juego 1 el equipo de Boston había tenido 12 pérdidas y el equipo de los Warriors había tenido 14, es decir, un 50% más de pérdidas tuvo Boston en comparación con el juego 1, y esa es una de las piezas que hay que tener en cuenta a la hora de analizar. No tanto quizás los porcentajes de tiro, que no fueron malos por parte de los Warriors en el primer partido, pero que obviamente, pensando en lo que fue este juego 2, se mantuvieron prácticamente. Pasaron del... Me parece que lo perdimos a Emi, se congeló, bueno, cuestiones del internet acá en la República Argentina, ya lo vamos a recuperar, pero es muy cierto lo que decía, sobre todo el tema de las pérdidas. Boston ha sufrido 18 pérdidas y 33 puntos de Golden State fueron a partir de esos turnovers de Boston. Parece un número arbitrario o quizás que no tiene mucho contexto si lo decimos así nomás, pero si vamos al caso de que fueron casi 33 sobre 107, o sea, un tercio casi de los puntos que anotó Golden State en el partido, bueno, dice mucho. Quiere decir que un tercio de esos tantos que el equipo rival te anotó fueron básicamente por errores tuyos y por dejarle las cosas muy fáciles. Más o menos era lo que mencionabas, Emi. Exactamente, Lea, acá estoy de nuevo, gracias a los amigos de Fiverr, como siempre. Para redondear rápidamente lo que estaba mencionando, también quería hablar de lo que fueron los porcentajes de tiro de los Warriors en ese primer partido en comparación con el segundo, porque en el primero habían lanzado 44 de campo, 42 en triples, con 45 triples lanzados, es decir, lanzaron más triples de los dobles que habían intentado en este partido. Para este segundo partido la ecuación cambió, no forzaron tanto el triple, más allá de lo que habíamos hablado, eran muy necesarias las apariciones de Jordan Poole y de Klay Thompson, que si bien estuvieron,
no fue tan gravitante o la pelota no pasó tanto por el tiro externo, sino que se esforzó un poco más la pintura, pensando en la mala noche que tuvo Al Horford, sobre todo ofensivamente hablando. Pero 37 triples lanzando un 40% contra los 86 tiros de campo. No cambió tanto la efectividad, no fue tan drástico el cambio como uno podría haber imaginado de cara a este segundo partido, que quizás podía llegar a ser una pieza clave, sobre todo pensando en un equipo que tiene el triple como principal arma ofensiva, sino que modificaron su ecuación y la trasladaron hacia el juego interno, y ahí es donde apareció Jonathan Kuminga, Kevon Looney, donde apareció Wings, donde apareció Green también, que era una pieza clave que no había aparecido en ese primer partido. Entonces me parece que también en esos detalles el ajuste de los Warriors en ofensiva fue clave. No jugar tanto a lo que son los Warriors habitualmente, sino que más a lo que el partido necesitaba para quedarse con la victoria. Sí, y sobre todo esto que ya es algo vital en la historia de Golden State, en la historia reciente de Golden State, que son los terceros cuartos. Esa efectividad se vio potenciada por el rendimiento de los de Steve Kerr en ese parcial, que es normalmente donde Golden State ha quebrado todos los partidos en la era Kerr, y se mantiene de esa forma porque es ya una certeza de que el equipo va a reaccionar y que va a tener un rendimiento superior al del rival. Este caso, y en la primera jornada, se dio el mismo resultado. Golden State ganó el parcial número 3, el tercer cuarto, por una amplia diferencia. La única diferencia que hubo valga la redundancia, entre un partido y el otro fue que no lo pudo sostener en el último cuarto, y en el juego 2 fue tan grande la distancia que no le costó tanto. Pero la realidad es que eso que mencionabas vos es muy importante, porque depende de la fluidez y de cómo Golden State funciona en el costado ofensivo, lo que termine generando a partir de las piezas de rol, porque se puede decir que Curry tuvo un partidazo, metió 29 puntos, había metido más de 30 en el primero, y seguramente sea el máximo candidato a ganar el Finals MVP, y probablemente siga teniendo buenos rendimientos o rendimientos espectaculares a lo largo de la serie, gane o pierda Golden State. Pero no van a ganar si es una situación de Curry dependencia, por decirlo de alguna manera. Y eso es clave, porque en el partido número 1, Jordan Poole y Klay Thompson no aportaron, terminaron dependiendo de lo que hiciera Curry. Curry en el segundo cuarto se secó y no fue lo mismo que en el primero, que había anotado 21, y lo terminaron sufriendo porque es muy difícil sostenerse sobre el rendimiento de una superestrella, por más buena que sea. Si no aportan los secundarios, va a ser imposible para Golden State. Al igual que es imposible para Boston. En este partido terminaron 2 de 7 en triples, Derek White, Marcus Smart y Al Horford combinados. En el anterior habían sido determinantes para el triunfo de los Celtics, sobre todo en el último cuarto. Tanto Horford como White anotaron triples muy importantes y le dieron esa ventaja a los Celtics. Jason Tatum tuvo un partidazo. En el primer tiempo, sobre todo, metió 21 puntos. Y en el primer juego, Jaylen Brown también jugó muy bien y anotó y fue determinante en ese último cuarto. Pero si no es por las piezas de rol, no hay victoria de los Celtics. Me quiero quedar con lo que hicieron los Warriors en el tercer cuarto para redondear eso que marcabas. 6 de 7 en tiros libres, 7 de 12 en triples, 11 de 23 en tiros de campo, 58% de acierto desde el perímetro, y comandados por el que creo yo fue el mejor jugador del partido, porque también parece contradictorio. Las piezas de rol son muy importantes, pero creo que todo nace a partir de lo que hizo el 30 de los Warriors. Stephen Curry metió 14 puntos en ese parcial, 14 de sus 29 tantos, y además generó muchos espacios para el resto. Comandó esa racha que fue de 35 a 14,
y fue determinante para quebrar el partido. Por eso creo que el partido que jugó Steph en esta ocasión, en el juego 2, fue mejor que el del primero, a pesar de anotar menos puntos, porque hizo absolutamente todo. Porque no solo fue impactante desde lo ofensivo, sino también desde la defensa. Tuvo un partido fenomenal en ese costado de la cancha, con 3 robos, 7 deflections, defendiendo muy bien a sus emparejamientos, marcando una diferencia importante y marcando un impacto real en lo que es el costado defensivo, que quizás es el lado más débil que tiene Curry a lo largo de su historia en la NBA. Así que creo que todo empieza y todo termina con él, y en este juego se vio muy claro. Sí, totalmente. Además también pensando en esto que mencionabas vos, Lea, me puse a buscar un poco también las estadísticas generales de ambos equipos en estos terceros cuartos. Y es asombrosa la superioridad que está marcando este equipo de los Warriors. Más allá de que es el claro dominador de los terceros cuartos y es quizás una de las grandes fuerzas que tiene este equipo de los Warriors, ser tan dominante en ese momento de los partidos. Pero en estos 2 terceros cuartos que llevamos disputados de finales, el equipo de los Warriors metió 73 puntos. Ya de por sí es un número realmente muy alto. Pero lo hicieron lanzando un 52% en triples, 13 de 25 en total en estos terceros cuartos, 16 de 17 en libres, 22 de 48 en tiros de campo, 25 rebotes, lo supera contra 17 de Boston. Atención a este dato, 10 pérdidas de Boston contra solamente 5 del equipo Boston, 5 en 24 minutos, es un número muy bajo, pensando en una de las claves que habíamos mencionado antes, como los puntos importantes, 7 robos contra 3, 4 tapas contra 2, también las faltas son un número interesante, 14 de Boston contra 9 del equipo de los Warriors. Es decir, es un equipo que en el tercer cuarto lo está matando al equipo de Boston. Obviamente no estamos descubriendo nada porque es algo de lo que mencionábamos recién, que hace años es un equipo que apela a matarte en el tercer cuarto y poder ingresar al último con cierta tranquilidad. Obviamente lo que pasó en el primer partido fue algo que no debería haber pasado para el equipo de los Warriors y podríamos estar hablando de un 2-0 a favor de Golden State. Pero evidentemente el nivel que están teniendo estos Warriors en estos terceros cuartos es realmente muy, muy alto, y la verdad que no es algo tan sencillo de conseguir, porque si nos ponemos a pensar en cuántos equipos pueden llegar a lograr eso, son muy pocos. Creo que en sí son los únicos. Pero evidentemente el nivel que están mostrando, sobre todo Curry, y también un tanto acompañado por Wiggins entre ambos partidos, es algo realmente espectacular. Creo que no es muy fácil de conseguir este tipo de rendimientos, sobre todo pensando en el punto en la temporada en el que estamos, ya con jugadores cansados, con 82 de temporada regular, al menos de mínima 12 partidos, 12 victorias en las 3 tandas anteriores, más las derrotas que hayan en el medio. Pero evidentemente las finales son otra cosa y este equipo lo está entendiendo de esa manera. Sí, hablando de esos 2 nombres en particular, me quiero quedar con lo defensivo también. Curry fue determinante, decía, en defensa en este encuentro, así también lo ha sido Andrew Wiggins a lo largo de los playoffs. Pero en este partido en específico, el trabajo del 30 fue muy, muy positivo. Diría que fue el mejor partido defensivo de su carrera por el contexto, por rival, por emparejamientos. Terminó defendiendo la mayor parte del tiempo a Marcus Smart, 6 minutos. Lo dejó en un 0 de 4, 0 de 2 en triples. Le hizo perder 2 pelotas. 0 de 2 también defendiendo a Derek White. El único que tuvo un buen desempeño contra Steph Curry fue Jason Tatum, que anotó los 2 tiros que lanzó con él como el defensor primario. 1 de 3 para Jaylen Brown. Es decir, en casi todos los emparejamientos que tuvo, a pesar de sufrir una clara deficiencia o un claro matchup, un mismatch, perdón, en lo que tiene que ver con el tamaño, con Tatum, con Brown,
y quizás en la fortaleza con Marcus Smart le sacó un buen provecho a esas defensas y fue determinante. En el caso de Andrew Wiggins, el trabajo que está haciendo sobre Jason Tatum también es muy bueno. En 7 minutos defendiéndolo en este partido lo dejó un 4 de 10 en tiros de campo y es una muy buena noticia teniendo en cuenta lo que significa Tatum como anotador y lo bien que lo está haciendo en el inicio del primer tiempo, es decir, un 40% de acierto no es un mal rendimiento ni mucho menos desde el costado defensivo para Andrew Wiggins. Así que ellos dos creo que son los dos mejores jugadores de Golden State en lo que va de la serie y diría que en lo que va de los playoffs, porque lo de Andrew Wiggins a nivel regularidad y a nivel impactar en ambos costados de la cancha es increíble. El nivel de agresividad que está teniendo en ataque y obviamente lo que está haciendo en todas las series, defendiendo quizás sacando a la serie con Denver al mejor jugador rival, porque en la serie con los Nuggets Draymond Green se hacía más cargo de Nikola Jokic, es algo que muy pocos pueden hacer. Y si le agregamos además que está aportando en el costado ofensivo, bueno, eso ya lo pone en una situación muy, muy productiva para los Warriors. Dicho esto, y ya llegamos a la mitad del programa, porque parece que Golden State se está llevando puesto a Boston, y la realidad es que están 1-1 y que los Celtics han hecho su trabajo. Los Celtics salen beneficiados de esto. La realidad es esa. Es muy difícil ganar los dos partidos iniciales de visitante contra un equipo que encima iba 9-0 de local en estos playoffs. Por eso, haber ganado 1 de 2 y volver a Boston con la serie empatada es una victoria para los Celtics en cierto punto, porque hicieron su trabajo. Nadie esperaba que ganaran los dos partidos de visitante y que la serie volviera o se fuera, mejor dicho, a Massachusetts con un 0-2 a favor de Boston. 1-1 es un resultado muy muy positivo para los Celtics, que ahora van a tener que hacer algo que no pudieron hacer durante todos los playoffs, y por eso quizás está la sensación de alarma, que es defender el TD Garden, defender la localía y tratar de ganar los partidos que le quedan de local. Si lo hace, es campeón. Si Boston gana todos los partidos que le quedan en su casa, termina ganando el título, porque básicamente son matemáticas básicas, valga la redundancia. Ahora, repito, es un escenario complicado para Boston, porque en las series anteriores no lo ha podido hacer, sacando la de Brooklyn, en la que barrió y obviamente ganó los dos partidos que tenían que jugar de local. Ha perdido dos en realidad, en cada serie. 2 contra Milwaukee Bucks, el primero y el quinto, y 2 contra Miami Heat, el tercero y el sexto. Entonces, habla de algo que ya mencionábamos antes, que es un equipo que funciona mejor de visitante que local y que ha salido a ganar sus series en la casa del rival. Pero en el lado negativo de esto está que ahora tiene que defender la localía y ahora tiene que ganar los dos partidos de su casa, porque Golden State es un equipo que normalmente no pierde de local y que además siempre roba uno de visitante. Así que se da esa situación en la que los Celtics van a estar a prueba ante un escenario en el que no han podido responder del todo bien contra rivales importantes, Milwaukee y Miami, pero por algo están en unas finales de la NBA y por algo son el equipo que ha respondido siempre ante las adversidades y que ha logrado algo que es muy difícil, que es ante un escenario complicado, adverso, en el que las cosas parecen que se inclinan para un lado, siempre dar el golpe y recuperarse. Así que esta es otra prueba más que va a tener el conjunto de Boston para ver si puede establecerse como el campeón, que es lo que normalmente le pasa a los equipos que terminan levantando el título. Si quieren ganar y si quieren ser recordados en la historia, tienen que sobreponerse a todas esas adversidades. Boston ha demostrado en todas las otras series que lo ha hecho. Perdiendo igual del local, ha salido a ganar de visitante y ha defendido, por ejemplo, un Game 7 en su casa ante el campeón defensor. Ha barrido a Brooklyn, ha terminado la serie en Miami en un séptimo juego en una situación muy, muy difícil, porque es ir ganar o irte a casa. Y ahora tiene otra prueba más.
Sí, exactamente. Y además también pensando en cómo fueron esos partidos para Boston, porque bien mencionabas vos, Lea, que son unos Celtics a los que les está costando la localía. Pero también hay que recordar que es un equipo que, más allá de que, a ver, puede llegar a perder un partido de local, pero también responde al siguiente partido, muy probablemente termina corrigiendo esos errores y se termina llevando la victoria. En este caso estamos ante ese escenario doble de van a estar jugando locales, pero van a estar jugando locales después de una derrota. Obviamente, como vos decías, hicieron su trabajo, ganaron uno de visitante en San Francisco, que era quizás una cosa poco probable pensando en ese 9-0 de los Warriors, y se terminan llevando la serie con el empate. Y obviamente lo que decías recién, si ganan los 3 partidos que tienen de locales en esta serie, van a terminar siendo los campeones del NBA. Pero creo que es un equipo que en estos playoffs, y sobre todo pensando también un poco en lo que fue la temporada regular, que desde enero son un equipo totalmente diferente, están en condiciones de hacer respetar su localía, lo han demostrado en la temporada regular. Obviamente, me parece que esos 2 partidos con Brooklyn fueron claves, sobre todo pensando cómo se habían desarrollado, porque estábamos hablando de un Brooklyn que tampoco fue pasado por arriba, más allá de haber sido una barrida. Quizás el dominio de Boston fue superior en Brooklyn, pero también supieron cerrar los partidos como locales ante un rival que tenía a Kevin Durant y a Kyrie Irving, es decir, tampoco era una cuestión sencilla. Obviamente esto es las finales, estás ante un rival totalmente diferente al de esos Brooklyn Nets, que en ese punto tenía solamente 2 jugadores capacitados para hacerles ganar la serie, y acá te estás enfrentando a uno que tiene por lo menos 4, tranquilamente, que puede liderar el equipo de los Warriors para llevarse el triunfo, al menos un triunfo, que es lo que tiene que salir a buscar el equipo de Golden State. A lo que voy es, este equipo de los Celtics lo veo bastante bien parado de cara a lo que es tener que afrontar esta serie, porque también no nos podemos olvidar que en esta serie ya fueron a séptimo juego en 2 partidos, y si bien frente a Milwaukee llegaron a estar match point abajo, supieron recuperarse, sobre todo pensando en lo que había sido la obligación de ganar en Milwaukee y después llevar el séptimo partido a su estadio, que tampoco era sencillo, por una cuestión de venían de perder el anterior en Boston, que es lo que ponía match point a favor a Milwaukee. Entonces también ese tipo de respuestas me parece que está desarrollando quizás una cierta fortaleza dentro del equipo de Boston, como para que no les vuelva a pasar eso de dejar un triunfo en el camino, en el TD Garden, que los pueda llegar a complicar. Obviamente falta muchísimo para que termine la serie, recién estamos 1-1, y me parece que es un equipo de Boston que tranquilamente puede. Lo perdimos a Emi, justo estaba cerrando su idea. Sí, es verdad lo que dice de los Celtics, porque ahí lo recuperamos, me parece. Emi, ¿te tenemos? Sí, Ahí estamos. sí, sí, ahí estoy. Decías, Boston es un equipo que puede Decía, hacerlo. sí. Sí, totalmente. A ver, lo que decía justo cuando se me había cortado la transmisión era que me parece que este equipo de Boston desarrolló algo en estas últimas 2 series, más pensando en lo que fue el transcurso de la serie con Miami, que si bien ha perdido partidos como local, también creo que entrando a las finales cambió un poco la filosofía de este equipo, y llegar con el 1-1 pensando más en que esta vez no tienen la ventaja de localidad desde el arranque. Puede ser diferente la historia también en ese aspecto, que puedan llegar a consolidarse en estos 2 partidos en el TD Garden y terminar quedándose con el triunfo, porque antes ellos venían como el 2 contra Brooklyn, contra el 7, después el 2 contra el 3 contra Milwaukee, y después obviamente la localía no la tuvieron contra Miami, pero bien que la hicieron valer en su momento en el estadio Miami, y también la hicieron respetar en su estadio. Es decir, con este panorama y frente a un equipo como los Warriors, a los que ya les ganaron un partido fuera de casa,
me parece que pueden terminar de corregir y de pulir esos errores que han tenido en series anteriores, sobre todo pensando en que estamos hablando de unas finales en un equipo como Boston, en una ciudad como Boston, y que puede ser un factor clave la localía para los Celtics en este punto. Sí, tiene que serlo. Además, es lo que decías vos. Han respondido cada vez que perdieron. De hecho, no pierden 2 partidos consecutivos desde marzo. Y eso se tiene muy en cuenta a la hora de pensar en justamente una serie de playoffs. Porque en este caso encima es más importante todavía por lo que decíamos de lo que suele ocurrir con el juego 3. Si Boston puede hacer valer esa idea de que normalmente ante una derrota responde con una victoria, bueno, se le va a abrir un panorama importante porque sería revalidar lo hecho en San Francisco. Es algo así como cuando en un tiebreak le quebrás el saque al rival. Tenés que ganar tus puntos desde el saque para revalidar lo hecho con el saque del contrincante. Bueno, ahora tiene que ganar al menos un partido de local para el primero para consolidarlo y después tendría que ganar el siguiente para estar seguro de que tiene la oportunidad de cerrar la serie en el quinto o en el sexto en su casa. Eso es clave. Así también es clave que si pierde un partido va a volver la localía o la ventaja de localía para Golden State. Porque Golden State sabe que con ganar uno tiene la oportunidad de recuperar eso y sabe también que es un equipo que normalmente gana partidos de visitante. De hecho, no ha habido una serie de playoffs bajo la era Kerr en la que no hayan ganado un encuentro de visitante. Pierdan o ganen la serie, han perdido 2 solamente, con Toronto y con Cleveland en las finales. Bueno, igualmente han ganado un partido de visitante en esas eliminatorias. Por eso es clave lo que pase en estos 2 encuentros, así como lo era lo sucedido en San Francisco. Todo tiene importancia en estas finales de la NBA. Me quiero quedar con 2 jugadores de Golden State y ya luego pasamos a las piezas de rol y a los problemas que ha tenido Boston para ver cómo los puede solucionar. Klay Thompson y Jordan Poole, 2 jugadores que deberían, o por lo menos en la previa, han sido considerados la opción número 2 y número 3 en anotación para los Golden State Warriors. En este caso lo está haciendo mucho mejor Andrew Wiggins en cierto punto a lo largo de los playoffs que ellos dos, de manera más constante y consistente, por decirlo en otros términos. Jordan Poole terminó en esa victoria de Boston en el juego 1 con un 2 de 7 en tiros de campo. Klay Thompson con un 6 de 14. En la victoria de los Warriors en este juego 2 fue 4 de 19 para Klay Thompson y 6 de 14 para Jordan Poole, que en el último cuarto estuvo en 3 de 7 y en el cuarto número 3 estuvo en 2 de 2. Es decir, en el primer tiempo fue bastante deficiente lo que hizo Jordan Poole, 1 de 5 en tiros de campo. Acá voy con esto. A que Klay Thompson todavía no ha despertado, ha tenido noches muy malas desde el tiro, que es lo que más lo caracteriza a él, la eficiencia desde el triple y también desde sus lanzamientos, y que Jordan Poole ha tenido 7 de 8 cuartos malos. O sea, yo creo que si tenemos que partir la actuación de Jordan Poole en estas finales de la NBA, los primeros 6 cuartos y 30 segundos fueron muy malos. Y esos 30 segundos y lo que jugó en el último cuarto del juego 2 fueron buenos. Pero no ha sido para nada ese factor diferencial que necesitan que sean los Warriors. ¿Por qué digo esto? Por lo que mencionaba al principio. Con Stephen Curry en un nivel superlativo no les va a alcanzar a los Warriors para ganar esta serie. Y Boston va a ser capaz de ajustar ante eso y ante las piezas de rol. Entonces necesitan mucho más de Klay Thompson y de Jordan Poole si quieren ganar esta eliminatoria. Y en este caso creo que es vital lo que mencionaba el propio Klay Thompson en la conferencia de prensa que se dio hace apenas unos minutos, cuando le preguntaban qué hacía cuando tenía malas noches desde el tiro, cuando estaba en una racha negativa. Y lo que mencionó Klay Thompson fue ir a YouTube y ver mis highlights anteriores. Estamos en una era en la que justamente la tecnología te permite todo eso. Y veo mis partidos buenos en los que
la rompí o tuve buenas noches desde el tiro, para recordarme que si lo hice antes lo puedo hacer de nuevo. Mantener esa mentalidad también de la famosa frase de shooters shoot, o sea, por más que falles, seguís tirando porque sabés que sos un tirador y que el ritmo se consigue solamente lanzando. ¿Qué buscaba Klay Thompson? Le preguntaron, o qué busca normalmente. Dijo que lo hizo ayer, de hecho, y su búsqueda más recurrente es Game 6. Bueno, es lógico, ha tenido grandes partidos en los juegos 6 y para recordar que pueda anotar consistentemente busca esos encuentros. Pero la realidad es que si Klay Thompson se acerca más al rendimiento que ha tenido en el juego 5 contra Dallas y en el sexto contra Memphis, en donde metió 8 triples en ambos casos, va a ser una gran noticia para los Warriors, porque en este momento está siendo algo positivo para Boston, tener esas noches en las que Klay Thompson lanza 4 de 19 o 6 de 14 y no es capaz de aportar su eficiencia a la ofensiva de Golden State. En el juego 2 se dio una situación muy importante para los Warriors, que es que las piezas de rol no llamadas Klay Thompson y Jordan Poole aportaron desde la anotación y fueron eficientes. Kevon Looney terminó en 6 de 6 el partido. En el caso de Gary Payton segundo también hubo una gran actuación con 7 puntos, también anotando todos sus tiros. 9 para Draymond Green, también siendo eficiente en los pocos tiros que tomó. Andrew Wiggins no fue tan eficiente desde el tiro en general, pero metió los 2 de los 3 triples que lanzó. Entonces hubo un colchón de puntos para que Curry no estuviera solo y pudiera bancarse eso. Jordan Poole terminó con 17 puntos, sí, y tuvo un cierre de tercer cuarto espectacular y un cuarto en el que infló ese número. Pero antes no había tenido una buena noche y eso es lo que hay que marcar. Si Jordan Poole está más cerca de lo que hizo en esos minutos en donde la rompió, bueno, también va a ser una gran noticia para los Warriors, porque lo necesitan y mucho. Es el hombre que les ha dado esa tercera dimensión ofensiva en la que no se trata solamente de los Splash Brothers, sino también te tenés que cuidarte del tercero, del jugador que es capaz de moverse y anotar como ellos y generarte un daño muy grande. Ahí me parece que va a estar la clave de los Warriors de cara a los próximos partidos que se jueguen, sean 5, sean 4 o sean 3. Sí, totalmente. A ver, también pensando en esto de que este equipo de los Warriors ha mostrado una muy buena faceta de parte de ellos dos, es quizás también la necesidad de que vuelvan a ese nivel, sobre todo pensando en que las finales están siendo muy diferentes a lo que venían siendo los playoffs desde antes para este equipo de los Warriors. Pero también por una cuestión de la necesidad por parte de ambos jugadores en lo personal. Estamos viendo un nivel al que no estamos acostumbrados a ver de Klay Thompson, lo mismo de Jordan Poole, pensando en el salto que dio a lo largo de toda la temporada, y que me parece que pueden volver a conseguirlo y pueden volver a demostrarlo, porque estamos hablando de un Klay, como decías vos, esto de Game 6 Klay o del juego 5 frente a Memphis. Estamos en presencia de uno de los mejores tiradores de la NBA junto con Steph Curry. Entonces, si no logra tener ese nivel, creo que es lo lógico que lo empecemos a ver a partir de algún punto de la serie. No es que se olvidó cómo se juega al básquet Klay Thompson y Jordan Poole. No pueden jugar mal toda una serie y mucho menos de finales. A ver, como pueden y prácticamente puede suceder, como tuvieron 2 malos partidos, pueden tener otros 3, 4 o 5 malos partidos también. A lo que voy es que a este nivel de competitividad son jugadores que salen rápidamente de esos pozos, por llamarlo de alguna manera, de rendimiento. Y me parece que la serie, a ver, no es que me parece, la serie va a cambiar una vez que Klay recupere por lo menos él su ritmo y Jordan Poole lo hará también en algún punto de la serie, más allá de estos 17 puntos que metió en este segundo juego. Pero a partir del momento en el que Klay Thompson empiece a jugar como lo sabe hacer, le va a generar muchos más dolores de cabeza
a los Celtics que los que le pudo haber generado en estos 30 minutos que jugó en el segundo juego. Quizás la clave es que empiece defensivamente su mejoría. Quizás no fue la mejor de sus rendimientos defensivos en estos primeros 2 partidos, pero sí que lo pueda buscar a partir de ese punto y empezar a ganar confianza de atrás para adelante. Un jugador que es un muy buen defensor perimetral. En el partido anterior, por una cuestión de cambios defensivos, le tocó muchas veces terminar emparejado con Al Horford. Y si bien lo hizo bien, tampoco es su responsabilidad tener que parar a Al Horford. Que obviamente fue una de las claves, me parece, negativas por parte de Boston, que no pudieron encontrar a Al Horford a lo largo de toda la noche. Pero evidentemente Clay en eso se puede basar como para dar el primer escalón para recuperar ese nivel. Pudo parar al Horford de manera decente y el otro lado pudo responder con 11 puntos. Creo que es un buen puntapié inicial por parte de Clay, como para que en el próximo partido pueda hacerse cargo de otros jugadores, pueda hacerse cargo de Jalen, puede hacerse cargo de Marcus Smart, puede hacerse cargo de Derrick White si quiere, que los puede llegar a controlar. Y del otro lado, demostrar que también se puede deshacer de ellos, se puede deshacer de esas marcas y generarse sus espacios, tirar con comodidad, meter con consistencia, que es lo que estamos acostumbrados a ver del Klay Thompson que mejor rinde, del Klay Thompson de los juegos 6. Entonces, partiendo de esa base, me parece que sería un buen punto de partida para Klay de recuperar ese nivel y de mostrar su mejor versión en alguno de estos 2 partidos en el TD Garden. No será sencillo en los 2, pero también está capacitado para hacerlo en los 2 partidos. Sí, también hay que tener en cuenta que ambos están jugando contra la mejor defensa de la NBA, entonces es verdad que eso influye muchísimo y que en el caso de Klay no, pero en el caso de Jordan Poole son sus primeros playoffs, sus primeras finales, tiene 23 años y está aprendiendo un montón de cosas sobre la marcha que te llevan a tener recaídas o malos rendimientos, y la verdad es que todo es aprendizaje para un chico de esa edad que está jugando por primera vez en un escenario tan grande. Así que veremos qué sucede con ellos, así como también qué ocurre con las piezas de rol de Boston Celtics. Son muy importantes en lo que queda de la serie, ambos casos, porque, repito, las estrellas no ganan solas y las series de finales, sobre todo, normalmente se definen por el rendimiento y el aporte de los jugadores de rol para acompañar a esas estrellas. La defensa de Golden State fue fundamental en ese partido número 2. Terminaron dejando a los Celtics en un 37,5% de acierto en tiros de campo, cuando habían arrancado en un 50% en el primer cuarto. Y Draymond Green decía que más allá de lo que hicieron con Jason Tatum y con Jaylen Brown, fue determinante la marca y la atención que le pusieron a Marcus Smart, a Derrick White y a Al Horford. Al Horford no lanzó un solo triple en esa noche. Terminó 1 de 4 en tiros de campo, 1 de 6 para Smart y 4 de 13 para Derrick White, que fue el único que anotó el triple en esa noche. 2 de 4 finalizó el flamante padre de Hendrix. La realidad es que es clave porque vos ya sabés que Jason Tatum y Jaylen Brown van a anotar, así como también sabés que Stephen Curry va a terminar anotando. Es imposible frenar o secar a esos jugadores completamente. Pero si además le das tiros abiertos a las piezas de rol y empiezan a anotarlo consistentemente, como le pasó a Golden State en el último cuarto del primer partido, bueno, tenés la noche totalmente dada vuelta en contra tuyo, porque no son piezas de rol que solo cumplen un papel defensivo y que están ahí para frenarte a vos. También tienen la capacidad de castigarte. Marcus Smart lo hizo, Al Horford lo hizo, Derrick White lo hizo, y Boston Celtics ganó el partido, el único que ha ganado hasta ahora en esta serie, gracias a eso. Entonces es determinante ver, o va a ser determinante ver cómo Boston logra recuperarse de esa defensa de los Warriors, cómo logra involucrar a White, a Smart y a Horford y a las otras piezas, a Grant Williams, por ejemplo, con tiros liberados, con tiros abiertos, y encuentra esa fluidez ofensiva en los próximos encuentros. Si lo logra, va a ser vital para el desarrollo del partido, porque
es muy distinto tener que tirar del carro por parte de Jaylen Brown y Jason Tatum cuando los demás no pueden responder, a que hacerlo además de disfrutar de los puntos de tus piezas de rol. En ese caso va a ser determinante el desempeño de estas figuras ofensivas que tienen los Celtics, que son muy importantes para lo que es el ataque de un equipo que no tiene como esencia los aclarados, el uno contra uno, la isolation de Jaylen Brown y de Jason Tatum, que lo puede usar y en muchos partidos ha destrabado situaciones, seguro. Jaylen Brown y Jason Tatum pueden anotar casi contra cualquiera y en una buena noche te complican la vida a pesar de cualquier contexto. Pero, dicho esto, cuando Boston funciona mejor es cuando construye a través de la solidaridad, cuando mueve la pelota, cuando busca el extrapase, cuando encuentra tiros liberados para Grant Williams en la esquina, cuando Marcus Smart toma triples porque el ataque lo lleva a eso, y no porque lo fuerce, porque Derrick White tiene también tiros liberados, porque Al Horford puede tomar triples a pie firme. Entonces, eso es lo que debe buscar Boston de nuevo, es lo que ha hecho en el último cuarto del primer partido, es lo que ha hecho durante todos los playoffs y por eso es tan difícil de defender. Por el otro lado, Golden State tiene que tratar como sea de que eso no ocurra, de que el ataque de los Celtics pierda su esencia, de que tanto Jaylen Brown como Jason Tatum tengan que forzar situaciones individuales para anotar puntos y que ninguno de los otros tenga tiros liberados, que tenga lo que se dice en Estados Unidos open looks, o sea, lanzamientos en los que se encuentran totalmente abiertos y tengan la posibilidad de lanzar sin oposición. Bueno, esa es la clave, esa es la lucha que se va a dar en los próximos partidos y es también una batalla de a ver quién toma el control y quién impone las condiciones, que es lo que en definitiva va a decantar la serie por el título para un lado o para el otro. El que pueda jugar bajo su ritmo, bajo sus reglas y controle esa situación, va a ser el que gane la serie, definitivamente. Está claro que puede haber partidos en los que, por más que Golden State o Boston puedan dominar desde el control del juego, desde imponer las condiciones, desde mantener un ritmo que les sea cómodo, y no sé, Jason Tatum o Curry pueden destrozar esa situación porque son jugadores que por algo son los mejores del mundo. Pero lo normal sería que el equipo que logra hacer eso se termine llevando los partidos y la serie al final de cuentas. Porque en este caso y en estas situaciones, cuando se enfrentan dos equipos que son tan buenos y tan parejos, los detalles definen todo. Y en ese caso creo que va a estar la clave ahí para ver quién termina ganando la serie. Veremos hasta dónde se alarga, quién es el que da el golpe próximo, porque ahora Boston ha sido el que ha golpeado en casa de Golden State en San Francisco y Golden State tiene que responder, pero quizás es Boston el que atina el próximo golpe y decimos que la serie se inclina para ese lado. Sí, totalmente. Y además también pensando en cómo puede llegar a ser estos dos partidos en Boston, pensando también en la necesidad que tiene este equipo de los Warriors, que también pensando en esto que mencionabas vos, Lea, antes de este equipo de los Warriors en todas las series ha ganado partidos como visitantes, quizás no tenga tanta presión a la hora de pensar en esa obligación de tener que ganar como visitante, porque ya saben lo que significa ganar de visitantes. Pero también estamos hablando de un punto en el que antes no habían estado en tantas oportunidades. No es un equipo con tanta experiencia en haber perdido uno de los dos primeros en su casa y ahora sí tener que salir a buscar el partido prácticamente obligados de visitantes, porque los otros fueron en condiciones relativamente normales o tranquilas, mejor dicho, por parte de este equipo de los Warriors, que llegaba a las series, ganaba los primeros dos partidos, robaba un tercero de visitante y cerraba en el quinto, como fue lo que pasó, por ejemplo, en la serie de finales de conferencia frente a los Mavericks. En este punto están bajo una presión diferente, saben
esto que mencionabas antes, de si Boston gana los 3 partidos que tiene como local, es campeón, pase lo que pase en el estadio de los Warriors en el quinto juego. Terminaría siendo un 4-2 a favor de Boston y le pondría punto final a esta temporada con el anillo. No es algo a lo que estén acostumbrados. Usualmente son ellos quienes van con mayor tranquilidad a los partidos de visitantes. Si se pueden llevar uno, se lo llevan, y si no, ese es el turno de volver a su estadio y nuevamente salir a la ruta a quedarse con el sexto, porque usualmente, sumado a esto que decías vos, Lea, de están acostumbrados a ganar uno al menos de visitante en las series. Usualmente en esas series, si no fue en todas, fue en casi todas, que fueron ellos quienes partían con la ventaja de la localía. Ahora fueron ellos los que tuvieron la ventaja de la localía frente a Boston, pero Boston hizo algo que no estaban acostumbrados que le hicieran a los Warriors, que era que les ganaran un partido como visitantes. Entonces, ese cambio de esquema que tiene a partir de este punto la serie de las finales, me parece que también puede y es una buena prueba a la que puede poner el equipo de Kerr, pensando en más la obligación que una mera cuestión de ganar de visitante y tengo la posibilidad de cerrar antes la serie. Creo que va a ser una buena prueba de personalidad para el equipo de los Warriors, pensando en esta obligación, y me parece que más allá de que están capacitados y lo que lo vienen demostrando, antes no habían tenido la necesidad de ganar como visitantes para intentar terminar la serie, para intentar que no se les termine la serie antes de lo esperado. Me parece que este equipo de los Warriors puede y está capacitado para terminar quedándose con uno de visitante, pero bueno, la cabeza puede jugar diferente pensando en más una obligación y una necesidad para volver a San Francisco con la serie 2-2, que esto que decía antes, no están acostumbrados a tener este tipo de presión pensando en el regreso de la serie a San Francisco. Veremos qué pasa. Tenemos partido número 3 mañana a las 10 de la noche de la Argentina, transmisión de ESPN. El número 4 se va a jugar el viernes también en Boston, el mismo horario, 10 de la noche por ESPN, y confirmado ya el juego 5 en San Francisco. Vuelve la serie al Chase Center el 13 de junio, el próximo lunes a las 10 de la noche también. Así que esos 3 partidos están confirmados. Veremos si se extiende la serie a un sexto o a un séptimo. Todo dependerá de lo que suceda en los próximos encuentros y vamos a estar obviamente analizándolos para ustedes en Crossover. Nos tenemos que ir. Te agradezco, Emi, y nos encontramos el viernes que viene ya con el tercer partido disputado y la previa del cuarto. Exactamente, nos volvemos a encontrar el viernes. Vamos a estar hablando obviamente de todo lo que haya dejado este tercer partido, primero en Boston. Mañana, recuerden, a partir de las 10 de la noche, toda la serie se está transmitiendo por ESPN, así que obviamente la pueden disfrutar por ahí, o bien aprovechar el League Pass, que es, como decimos siempre, la mejor inversión que pueden hacer desde principios de la temporada. Y obviamente nosotros vamos a estar acá prendidos para analizar este tercer juego y también un poquito de la previa del cuarto, que bueno, se va a estar llevando a cabo el sábado, si no me equivoco. El viernes. Viernes, perdón, eso mismo. Mismo día en el que estamos nosotros. Claro. Así que vamos a estar un rato antes del arranque del partido, un par de horas antes, en esa previa del juego que mencionaba Emi. Le agradecemos a Ison, que estuvo operando hoy. Un abrazo muy grande también a Leo, que no pudo estar por cuestiones de trabajo. Y estén atentos a todo lo que pase, porque, repetimos, mientras están jugando las finales de la NBA hay muchas cosas que están sucediendo en la liga. Por ejemplo, Quinn Snyder ya no es más el entrenador de Utah Jazz y, por ejemplo, Los Ángeles Lakers acaba de anunciar a su nuevo entrenador, a Darvin Ham. Así que estén atentos a eso. Nos encontramos en la próxima y sigan prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.